En esta oportunidad vengo a compartir dimensiones relevantes de las construcciones de conocimiento en materia de diversidad de géneros e identidades sexuales a la hora de pensar el proyecto de la arquitectura, del urbanismo y del diseño. Existen algunas discusiones en relación a eso que quedan tomadas por conceptos dogmáticos o prefigurativos, de los cuales a la hora de construir conocimiento científico es mejor dejarnos a un costado de ellos. Voy a elaborar algunos interrogantes que se producen en las teorías de las ciencias sociales en relación a eso en principio, para luego poder pensar la arquitectura y el urbanismo en esa clave. Así que en este momento hay una discusión en nuestros campos culturales, sociales y políticos en relación a la idea de que el nacimiento de los seres humanos asignados a prácticas que son obligatorias para quienes nacen hombre o mujer son propias de la biología, cuando eso es una cuestión para profundizar, ya que el ser humano es el artífice de aquellos elementos y dimensiones del mundo que no tienen justamente que ver con lo biológico. Lo cultural, lo social está mediado por continuas cantidades de tecnologías, productos, objetos, formas vinculares que no son propias de la biología, sino justamente son material producido por el ser humano. Desde allí es que podemos pensar la arquitectura como uno de los instrumentos culturales más potentes de transformación social que existen. Diseñamos nuestras ciudades y los lugares que habitamos y con eso un medio para la subsistencia. Y sí es cierto que los arquetipos o las tipologías, las reglas, los instrumentos con los cuales producir arquitectura y urbanismo hoy están fuertemente robustecidos o solidificados a partir de ideas y de un canon que se va a dar muy fuerte hace un siglo. Más de un siglo que empieza a generarse, pero se consolida y se establece como una base fundacional de las prácticas arquitectónicas y de ciudad actuales en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. En 1928 comienzan, y es allí que podemos encontrar citas textuales, literales, no son ni interpretaciones ni reflexiones demasiado subjetivas, sino realmente material textual que habla de la arquitectura y de la ciudad pensadas para el hombre varón como eje central y articulador de sus programas. En ese sentido, además de no solo estar desactualizada para la época, en términos de centrar al hombre varón en el eje articulador del mundo que lo rodea, también ese hombre que se pensó en aquel momento no es el hombre que 100 años después se aparece en la cultura occidental. Eso, de alguna manera, en términos de la arquitectura, si pensamos en la vivienda, ha producido lo que conocemos hoy casi de manera unívoca como vivienda familiar, vivienda unifamiliar. Esa forma de concebir la arquitectura doméstica nos deja en la construcción todavía de un patrón canónico de familia que se ha visto desarmándose a lo largo de la historia. La familia tradicional, como se conocía en otro momento, hoy está completamente desarticulada de una forma válida. Existen familias monoparentales, monomarentales, existen familias sin hijos, existen también familias ensambladas, pero también existen en el mundo contemporáneo y en demasía unidades convivenciales que no refieren a la familia, sino que se construyen vínculos o formas de aliarse para convivir en una vivienda que trascienden la idea de familiaridad o familiarismo.
Eso de alguna manera produce tensiones en lo que conocemos como el proyecto de la vivienda, que suele pensarse sobre todo en sus respuestas masivas, con este único usuario colectivo que es la familia, y en esta familia con un usuario protagonista que es el hombre varón. La vivienda, por sus dimensiones, por sus jerarquías y por sus usos, establece ese destinatario de manera privilegiada. Los lugares de ocio y de esparcimiento, que estuvieron siempre referidos al lugar que ameniza la vida cotidiana después del trabajo productivo afuera del hogar, era un espacio destinado para el hombre y tenía un lugar protagónico, las mejores ventilaciones, las mejores orientaciones y también un lugar de control de la casa, una centralidad que le permite contemplar, observar todos los demás espacios y con eso las acciones que se están desenvolviendo. No es el caso de aquellos lugares destinados a las tareas reproductivas, las tareas que tienen que ver con el cuidado de la vida, con la crianza, con suministrar alimentos, curar. Todas esas acciones que además hoy también son contempladas dentro de lo que requiere trabajo y que se reparten o deben ser repartidas para el hombre y la mujer, como el trabajo productivo y la mujer forma parte del campo laboral de manera ampliamente activa. Entonces, si la cocina es un lugar disfuncional, incómodo, que no contempla la multiplicidad de tareas, poder cocinar y cuidar en simultáneo, o cocinar colectivamente, y deja relegada la posibilidad de observar o de contemplar, gestionar lo que está sucediendo en el hogar, se vuelve una herramienta más bien insolvente y requiere que pensemos cómo vamos a proyectar nuestras viviendas en función de facilitar un proyecto de arquitectura doméstica que acompaña las transformaciones no solo de la familia, sino de las prácticas abocadas a una visión de género masculino o femenino que adjudica obligatoriamente tareas específicas de manera desactualizada. Para la ciudad, si lo pensamos en términos urbanísticos, de planificación y de gestión del espacio urbano, es importante saber que la mirada cenital, alejada de la ciudad, es decir, desde arriba, en pequeña escala, desde arriba en gran escala, perdón, cartográfica, es decir, de una representación gráfica que no contempla más que un mapa del cual se escapan datos territoriales, sociales, culturales. Es una planificación que además advierte la necesidad de trasladarse en la ciudad de manera rápida, lineal y unidireccional. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de manera rápida y directa. Eso obedece a las necesidades del trabajo productivo, pero no de las tareas reproductivas o del sostén de la vida. Sostener la vida en la ciudad es cercana a un campo que podríamos llamar lo cotidiano, lo vecinal. Ir a comprar comida requiere un recorrido zigzagueante, que también puede articularse con cuidar a los niños, llevarlos a la plaza, cuidar a un abuelo. Todos esos recorridos no son lineales y requieren además la demanda temporal y de dedicación que requieren los vínculos humanos. No es rápida, no es veloz, no es de autopista, es más bien de vereda. A la hora de planificar y gestionar las ciudades, generalmente quedan relegadas esas escalas, esas dimensiones no están pensadas, volviendo el espacio urbano un medio difícil para desarrollar esas tareas, también hostil. También es cierto que la ciudad, al contemplar horarios
crononormatividades referidas a las tareas productivas, luego nos dejan espacios y horarios inseguros, nos dejan momentos donde el medio se puede volver potencialmente violento y peligroso, sobre todo para quienes necesitan salir a la calle en horarios que no son los tradicionales, sea para trabajar o sea para necesidades de tareas reproductivas justamente. Por todo esto, y con el fin de realmente tener el acuerdo de que la arquitectura y el urbanismo son prácticas que contemplan a todas las personas que habitan y buscan, persiguen mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es importante contemplar, atender las identidades diversas en clave de género y de identidad sexual para poder crear un medio que sea respetuoso, equitativo e igualador de las posibilidades y los derechos de sus ciudadanos.